Adolescencia en mujeres. Durante la adolescencia, las mujeres experimentan cambios determinantes para su proceso de crecimiento y desarrollo personal. Cambios físicos, emocionales y sociales que marcan la transición desde la niñez hasta la adultez. Si bien es una etapa que todos atravesamos, es necesario reconocer que los desafíos y experiencias de las adolescentes mujeres pueden ser únicos y significativos. Cambios físicos en las adolescentes. La adolescencia es reconocida por ser una etapa de significativos cambios físicos que marcan la transición de la niñez a la edad adulta. Y estos cambios son en su mayoría impulsados por las hormonas sexuales, principalmente el estrógeno en el caso de las niñas. Y vamos a repasar algunos de estos cambios. Uno de los más evidentes es el desarrollo de los senos. Este se puede dividir en distintas etapas, comenzando por el brote del botón mamario, que se da entre los 8 y los 13 años, y que es cuando una protuberancia empieza a formarse debajo de los pezones. Posteriormente, en el tejido mamario, el que incrementa su tamaño para después alcanzar una etapa de crecimiento acelerado entre los 12 y los 18 años aproximadamente. A medida que la adolescencia se acerca a su final, los senos alcanzan su forma y tamaño final. Esto es alrededor de los 19 años. Aunque la edad varía de persona en persona, así como el ritmo, la velocidad y la forma y el tamaño. Si el desarrollo comienza antes de los 8 años o después de los 14, si se encuentra una asimetría muy pronunciada, dolor o sensibilidad, cambios repentinos en el tamaño o forma, o secreciones o cambios en la piel, es importante consultar con un especialista para descartar cualquier problema de salud. Otro cambio importante es el inicio de la menstruación. La menarquía, es decir, la primera menstruación, es un evento importante en la vida de toda mujer, ya que indica la capacidad del cuerpo para la reproducción y marca el inicio de la pubertad. Y suele ocurrir entre los 8 y los 13 años, aunque puede retrasarse hasta los 16 años sin que se considere anormal. Después de esa edad, lo más conveniente es acudir al médico ginecólogo. El crecimiento del vello púbico y axilar, los cambios en la cintura, la cadera y la distribución de grasa corporal, así como los cambios en la piel, el cabello, son otros ejemplos de los cambios físicos que ocurren en esta etapa. Las caderas, por ejemplo, suelen aumentar de tamaño, ensanchándose, mientras que el incremento en la producción del sebo puede alterar la textura del cabello y la piel, pudiendo incluso aparecer el acné. Estos cambios son normales y naturales durante la adolescencia en las mujeres, pero la velocidad y la magnitud de estos cambios pueden variar de una persona a otra. Los factores genéticos y las influencias ambientales también desempeñan un papel importante en este proceso. La estatura de las mujeres en la adolescencia. El crecimiento en altura en las mujeres, un aspecto fundamental de su desarrollo físico, está influenciado por diversos factores y procesos fisiológicos. Durante la adolescencia, las niñas experimentan un fenómeno conocido como el estirón puberal, que se caracteriza por un rápido aumento en la estatura. Y este proceso es impulsado por la interacción compleja de hormonas y factores genéticos. El estirón puberal generalmente coincide con el inicio de la pubertad, que comienza con la activación de la glándula pituitaria, una pequeña estructura en el cerebro, para liberar una mayor cantidad de hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento es esencial para el crecimiento en altura y estimula la multiplicación de células en los cartílagos de crecimiento en los huesos largos. Estos cartílagos son áreas de crecimiento activos y están presentes en sitios como los extremos de los huesos largos de las piernas y de los brazos. Durante el estirón puberal, la velocidad de crecimiento suele ser de alrededor de 7 a 9 centímetros por año, aunque puede variar de una adolescente a otra. Este crecimiento ocurre de manera más acelerada en comparación con la infancia. A medida que las adolescentes avancen en la pubertad, la liberación de hormonas sexuales, como los estrógenos, aumenta y contribuye al cierre gradual de los cartílagos de crecimiento en los huesos, lo que señala el final del crecimiento en altura. Por lo general, esto ocurre entre los 16 y los 18 años, aunque la cronología específica puede variar. Es importante destacar que la genética desempeña un papel central en la determinación de la altura final de una mujer. Los factores hereditarios, incluida la altura de los padres y otros antecedentes familiares, son determinantemente significativos. Además, factores ambientales como la nutrición, la salud general y la calidad del sueño pueden influir en el potencial de crecimiento. El crecimiento en altura en las mujeres como en los hombres es un proceso biológico complejo que culmina con la estatura final.
Comprender este proceso es esencial para apoyar un desarrollo saludable y para asegurar que los adolescentes alcancen su pleno potencial de crecimiento. Problemas de crecimiento en la adolescencia. Algunos adolescentes pueden tener problemas en su proceso de crecimiento debido a distintos factores, como lo pueden ser los trastornos hormonales o condiciones médicas genéticas, problemas de nutrición, deficiencia en la hormona del crecimiento o enfermedades crónicas. El diagnóstico temprano y la intervención son esenciales para abordar las causas subyacentes y promover un crecimiento saludable. Uno de ellos es el retraso en el crecimiento. Algunos adolescentes pueden experimentar un retraso en su crecimiento en términos de estatura. Y esto puede deberse a factores genéticos, desnutrición, enfermedades crónicas, trastornos hormonales u otros problemas de salud. Un médico puede evaluar la causa del retraso y proporcionar el tratamiento adecuado si es necesario. Otro de los problemas más comunes en el desarrollo puberal atípico, es decir, el desarrollo de las características sexuales secundarias, se produce de manera desigual, fuera de los márgenes típicos de tiempo o forma. Asimismo, la obesidad es un problema importante de salud que puede afectar el crecimiento normal. Un adolescente con obesidad puede, por ejemplo, presentar un crecimiento excesivo en términos de peso, pero ver comprometido su crecimiento en altura, ya que el exceso de peso puede afectar el correcto desarrollo de los huesos y la estructura ósea. Además, el desequilibrio nutricional puede generar alteraciones hormonales que impactan sobre el desarrollo muscular. Por otro lado, los trastornos alimentarios como la anorexia nerviosa, la bulimia o los atracos pueden tener un impacto significativo en el crecimiento, y esto debido a la falta de nutrientes y la alteración constante en los patrones de alimentación, provocando, igual que la obesidad, alteraciones hormonales. Otro de los posibles problemas de crecimiento tiene que ver con los trastornos hormonales, como la deficiencia de hormona del crecimiento, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, por mencionar algunos. Estos trastornos suelen requerir tratamiento médico y seguimiento por parte de un endocrinólogo pediátrico. En el caso de las mujeres tenemos también el síndrome de Turner, un trastorno genético que afecta únicamente a las niñas y se debe a una ausencia o anormalidad en uno de los cromosomas X, dando como resultado retraso en el crecimiento, baja estatura y otros problemas de salud. Finalmente, los hábitos de estilo de vida también tienen un impacto en el crecimiento. El consumo de sustancias, el estrés crónico y la falta de sueño son otros ejemplos de los obstáculos más comunes en el crecimiento normal de los adolescentes. Es necesario fomentar hábitos saludables en nuestros jóvenes a fin de evitar que desarrollen mayores problemas de salud en el futuro. Cualquier preocupación sobre el crecimiento de un adolescente debe ser discutida con un profesional de la salud, ya que un diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son fundamentales para abordar estos problemas y garantizar un desarrollo saludable. En Centro Sequoia, México, encontrarás a los mejores endocrinólogos que te ayudarán a detectar cualquier anormalidad en el crecimiento de tu adolescente, así como a llevar el mejor tratamiento para resolverlo. ¿Cuánto dura la adolescencia en las mujeres? La adolescencia en las mujeres, al igual que en los hombres, abarca un periodo de tiempo variable, pero generalmente se considera que comienza alrededor de los 10 a los 12 años y puede extenderse hasta los 18 o 20 años. Esta fase abarca la pubertad y la transición a la adultez. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el desarrollo individual puede variar considerablemente de una persona a otra. Las influencias genéticas, ambientales y hormonales contribuyen a esta variabilidad de la duración y el ritmo de la adolescencia en las mujeres. ¿Las mujeres crecen menos que los hombres? La diferencia en el crecimiento en altura entre hombres y mujeres se debe en gran medida a factores genéticos y hormonales. La genética desempeña un papel fundamental en la determinación de la altura de una persona, ya que los genes heredados de los padres influyen significativamente en la estatura. Por lo general, si una mujer proviene de una familia donde las mujeres son relativamente bajas, es probable que tenga una altura similar. Las hormonas sexuales también desempeñan un papel importante en el crecimiento en altura. Durante la adolescencia, las hormonas sexuales, como el estrógeno en las mujeres y la testosterona en los hombres, tienen un papel crucial en el cierre de las placas de crecimiento en los huesos largos. El cierre de estas placas marca el final del crecimiento en altura. En las mujeres, el estirón de crecimiento se produce antes que en los hombres y suele ser de menor magnitud debido a la influencia predominante del estrógeno. Aunque eso sí, la pubertad en las mujeres suele comenzar antes que en los hombres, alrededor de los 8 a los 13 años en comparación con los 9 a 14 años en los hombres.
Esta diferencia en el inicio de la pubertad influye en el momento del estirón de crecimiento, ya que los adolescentes comienzan a experimentar un crecimiento rápido antes que los adolescentes varones. Además, las diferencias en la actividad de la hormona de crecimiento pueden variar entre géneros, lo que puede influir en la altura final. Aunque tanto hombres como mujeres producen hormona del crecimiento, la magnitud y la duración de su liberación pueden variar entre los géneros, lo que afecta la velocidad de crecimiento. En general, las mujeres tienden a experimentar un estirón de crecimiento más corto en términos de duración y magnitud en comparación con los hombres. El crecimiento en altura cesa cuando las placas de crecimiento de los huesos largos se cierran, lo que generalmente ocurre en las mujeres alrededor de los 16 a los 18 años, mientras que en los hombres esto puede ocurrir a una edad ligeramente más avanzada. En resumen, las diferencias en el crecimiento en altura entre hombres y mujeres son el resultado de una interacción compleja de factores genéticos, hormonales y cronológicos. Estas diferencias son naturales y normales, y cada individuo alcanza su máxima según su predisposición genética y las influencias hormonales específicas de su género. Conclusiones. En conclusión, la adolescencia en las mujeres es una etapa de vida marcada por cambios físicos significativos y un proceso de crecimiento en altura que refleja la transición de la niñez a la adultez. Durante este periodo, las adolescentes experimentan un estirón de crecimiento impulsado por factores genéticos y hormonales, y estos cambios en la estatura son solo una parte de la transformación global que ocurre en sus cuerpos.